Bueno, hoy vamos a iniciar entonces con... espérenme, corro esto para acá. Hoy vamos a iniciar con la... bueno, vamos a empezar un tema nuevo, ¿cierto? Espérenme, les escribo a ellos acá. Listo. Vamos a empezar a hablar de lo que es JavaScript, ¿no? Ya, digamos, el tema de HTML y CSS, digamos que ha quedado de lado. Ya no vamos pues, a trabajar con eso, pero de todos modos sí necesitamos ver algo de HTML, no verlo, sino cómo trabajarlo para poder complementar lo que necesitamos ver con JavaScript, ¿listo? Bueno, entonces el tema de hoy pues, va a ser JavaScript o de las siguientes sesiones. Y digamos que primero que todo tenemos que conocer un poco de qué es JavaScript. Vamos a hablarlo en un término, digamos, me gusta trabajar mucho con la documentación, ¿sí? Con la documentación de JavaScript. Hay varias páginas que tienen como documentación, ¿sí? Pero digamos que la que digamos recomiendo bastante es la W3 School, ¿listo? Que es la página pues donde está toda la información de HTML y actualmente pues también se consigue toda la documentación que tiene que ver con JavaScript, ¿listo? Y otros lenguajes, aquí están todos los lenguajes que existen. Bueno, entonces, bueno, vamos a mirar entonces un poco el tema de JavaScript. JavaScript pues digamos que su historia pues sí la podemos saltar. Básicamente JavaScript digamos que es un proyecto que nació en sus principios relacionado con algo con Java, ¿sí? Relacionado. Por eso el nombre de JavaScript. Pero obviamente actualmente JavaScript no tiene mucha relación con Java, ¿sí? Es como algo totalmente diferente. Y pues digamos que la razón de ser de JavaScript es la necesidad de crear pequeños scripts, por eso el nombre, para la navegación. Lo que pasa es que cuando crearon el lenguaje para hacer esos pequeños scripts, se basaron mucho en la estructura, digamos, de variables y cosas por el estilo de Java, ¿sí? Pues digamos una de las tantas historias o razones por la cual se llama JavaScript. Pero pues actualmente es un lenguaje totalmente diferente, como le digo, muy alejado de lo que es Java como tal. Entonces JavaScript nació siendo un lenguaje para pequeños scripts que se podían generar o ejecutar en el navegador, ¿sí? Como pequeñas digamos, códigos o algo que se quería manejar. Pero pues obviamente ya desde hace un buen tiempo para acá, JavaScript se convirtió en un programa mucho más, o un lenguaje, perdón, mucho más, digamos, le vieron el potencial y pues han ido mejorándolo. Y actualmente pues es un lenguaje que no solamente es para hacer scripts. Y cuando digo un script, ¿qué es? Era hacer una pequeña animación, un pequeño efecto en una página, que de pronto se moviera un botón, alumbrara algo. Se hacían pequeñas animaciones que se moviera, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que había uno que seguía el cursor, entonces usted movía el cursor y habían como unas especies de estelas que seguían el cursor, cosas por el estilo. Eso eran como los scripts que se hacían en el momento, ¿sí? Cosas como para validar también los formularios de una página web. Son pequeños scripts que se crean en el momento como para mejorar un poco digamos el funcionamiento de una página web, ¿sí? Cosas que obviamente no podía hacer HTML y CSS porque pues no tenían esa funcionalidad. Eso era y por la cual fue creado JavaScript. Pero obviamente, como les decía, ya de cierto tiempo para acá empezaron a darle obviamente mucho más forma a JavaScript y actualmente pues es un lenguaje que hace muchísimo más que solamente hacer pequeñas animaciones o pequeñas cosas. Entonces actualmente pues se puede trabajar mucho con el tema de datos. Entonces digamos que JavaScript es como un puente de comunicación muchas veces entre lo que es el backend, que tiene que ver con la base de datos, y el frontend, que es como la capa de presentación de un lenguaje, ¿cierto? O de un proyecto. Entonces JavaScript muchas veces es ese puente que existe entre ambos, ¿de acuerdo? Por el momento pues vamos a empezar con solamente Java, que es bastante extenso el tema, pero también hay que tener en cuenta que JavaScript tiene algunos frameworks
que pues obviamente dependiendo mucho del cronograma más adelante o el otro año, bueno, como sea, se podría mirar, ¿cierto? Como es por ejemplo Node.js, como por ejemplo puede ser React.js, que son frameworks, ¿cierto? Que pues ya tienen una funcionalidad mucho más avanzada y tienen como mucho más potencial, ¿cierto? O potencian mucho más el funcionamiento de JavaScript. Entonces vamos a empezar con las bases y vamos a empezar a mirar cómo se empieza a trabajar con JavaScript o empezamos a programar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está la página. Como les digo, a mí me gusta mucho hacerme una documentación porque me da el orden en cómo debo aprenderlo o debo estudiarlo. Entonces, si yo sigo estas instrucciones de acá, ¿cierto? Hasta acá, voy a aprender básicamente todo lo que tiene JavaScript. Hay algunas cosas adicionales por acá que también obviamente se pueden ir viendo. Mire, por ejemplo, esta parte que va a ser muy interesante y en la cual también vamos a trabajar bastante, que es el DOM, ¿sí? Entonces hay varias y bastante, digamos, información sobre el tema. Entonces, si ustedes esto lo miran, lo estudian, perfectamente ya aprenden muchísimo el lenguaje. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, esto es como la introducción. Aquí nos está hablando de algunos elementos, ¿sí? Que ya más adelante pues lo vamos a ver. Por el momento, digamos, no es tan necesario. Por ejemplo, estos son, miren, cosas que les decía, lo que antes de pronto se podía hacer con JavaScript o una de las razones por las cuales inició eran cosas como estas, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una introducción. Y acá, bueno, where to... Quiero ya empezar, digamos, con las primeras etiquetas. Output, salidas, statement, sintaxis. Entonces aquí está la sintaxis, ¿sí? Que eso es lo que decía, vienen muchas cosas de Java, ¿sí? Bueno, ahí están las sintaxis y comentarios. Bueno, vamos a empezar con los comentarios. Entonces, los comentarios, muchachos, empiezan siendo con dos slash, ¿cierto? Entonces, dos slash, voy a ponerles por acá un poco en el chat puede ser la página por si quieren verla. Si tienen forma de seguirla, pues también. Entonces aquí está, si quieren, hay una forma también de cambiar el idioma. Por acá hay algunas opciones de cambiar el idioma, la pueden buscar si quieren ponerlo en español para que ustedes miren en qué hace el significado de cada una de ellas. Bueno, entonces los comentarios, como vemos acá, pues son dos slash, ¿no? Entonces es la forma de hacer comentarios. Hacer multilínea nos dice acá que es con slash y un asterisco para abrir y un asterisco slash para cerrar. ¿Listo? Entonces tenemos comentarios en bloques. Aquí también cabe, digamos, resaltar un poco cómo funciona esta página. Hay algunos casos, como aquí dice example, donde ustedes pueden ejecutar estos ejemplos. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver qué hace esto, o bueno, algo que estoy viendo, yo le puedo dar aquí. Él me va a abrir una página que es un editor. Aquí está el código, yo le puedo decir run. Y acá, pues obviamente me está mostrando, digamos, en este caso, que el bloque de comentarios, pues no se está viendo, ¿no? Básicamente. Vamos a revisar entonces comentarios, aquí está. Entonces aquí ya empezamos a ver las variables. ¿Listo? Acá hay que tener en cuenta muchas cosas del lenguaje. Primero, JavaScript define tres tipos de variables. Existe una variable que se llama var, otra variable que se llama left y otra variable que son, bueno, no es variable sino una constante. ¿Listo? Entonces, para nosotros definir una variable en JavaScript tenemos dos formas. Esto le puedo poner incluso un poquito de zoom como para que sea más. Tenemos dos formas de crear dos variables. Variables de tipo var y de tipo let. Mire que acá, muchachos, aquí lo primero que vemos es que no existe un tipo de dato, ¿cierto? Acá digamos que no existen variables de tipo de dato. Entonces, si yo quiero crear una variable numérica o texto o booleana, pues no pasa nada, yo solamente le digo var o let, ¿listo? Entonces vamos a mirar un primer ejercicio, vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, una variable, o vamos a empezar a ver cómo son la cuestión de la variable. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar o a estudiar JavaScript? A ver esos ejercicios, a trabajarlos. Sí o sí necesitamos por el momento, o la forma más sencilla, digámoslo así, es trabajándolo por medio de una página HTML. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la página HTML es la única que yo puedo visualizar
en un navegador web, en este caso en Chrome o en Opera, en Firefox. Entonces, por medio de un navegador, por medio de una página web es que yo puedo visualizar lo que haga en JavaScript. Entonces, para eso puedo usar el mismo proyecto o un archivo cualquiera, no pasa nada, de HTML que estamos trabajando, pero voy a crear una nueva página, voy a crear un nuevo archivo acá y voy a colocarle inicio, a ver si se alcanza, no alcanza, inicio JS, voy a ponerle así y voy a ponerle .html. Entonces es una página normalita. Puedo traer la estructura básica de una página web, ¿cierto? No vamos a escribir nada, no vamos a hacer ninguna página por el momento. Pero entonces aquí es donde empezamos a mirar cómo puedo trabajar JavaScript acá. Hay varias formas, también como en CSS, ¿sí? La primera forma sería hacer lo mismo que hacíamos con CSS, que es agregar un archivo acá y trabajar el archivo de JavaScript por aparte. ¿Listo? En este caso no, como los scripts no son tan extensos, entonces no veo la necesidad de hacerlo, ¿sí? A diferencia de CSS que eran un poco más extensos. Entonces, pero una forma obviamente muy correcta de trabajarlo es de pronto colocando un archivo JavaScript acá y pues ya se crea un archivo, igual que un archivo CSS. Se crea un archivo JavaScript, se agrega y se trabaja desde ese archivo JavaScript. Pero otra forma que tenemos es usando una etiqueta que se llama scripts o script. Y es lo mismo, como les decía, como trabajar CSS, que también teníamos unas etiquetas acá llamadas style y ahí trabajábamos nosotros nuestro CSS, ¿cierto? Entonces, ahora no es style sino script para trabajar, como les decía, nuestro código JavaScript. Ahora, se recomienda muchas veces, y esto ya pues digamos va muchas veces en, pues no tan, sin gustos o en orden, que el script se haga abajo. Hay personas que lo ponen acá y pues eso que lo ponen aquí al final. Esto tiene una razón de ser, y es que cuando se empieza a ejecutar, digamos, el código de la página, que lo empieza a interpretar el navegador, muchas veces en un script nosotros estamos haciendo referencia a un campo, ¿sí? A un campo, por ejemplo, un párrafo que tiene un ID llamado título, ejemplo, ¿sí? Y yo tengo un script acá, que se encarga de tomar ese párrafo y cambiarle, no sé, por ejemplo, el color o la letra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él empieza a leer el código y llega acá a donde dice, no, es que tiene que buscar un párrafo que tiene un ID llamado título, y a ese párrafo por favor cámbiale el color de la letra azul, muy probablemente puede que me pueda dar un error acá, porque me va a decir, ese elemento que usted está tratando de decirme no existe. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido, digamos, creado, ¿sí? O renderizado, no ha sido creado en la página, porque esa línea está más abajo. Entonces aquí puede que muchos scripts pueden llegar a generar errores, ¿sí? Especialmente si se crea un script que se ejecute apenas inicia la página, se le dice que haga algo sobre la página, y si, como le digo, ese elemento todavía no existe, pues me puede generar un error. Entonces por eso es recomendado muchas veces que el archivo de script vaya al final, para que ya todo esté creado y se ejecute. Igual también hay una función, pues eso ya es cuando veamos funciones, que también me ayuda a validar, ¿cierto?, que ya todo en mi página esté creado antes de empezar a ejecutar un script que tenga acá. Entonces también es otra forma de aliar, pero muchas veces por costumbre, bueno, y también a veces por orden, porque a veces, digamos, un script puede ser un poco extenso, entonces el tener aquí el script pues se vuelve molesto, porque como que no sé, se desordena todo, ¿sí? Entonces una buena forma o buena práctica sería dejar los scripts acá. Por ejemplo, el framework de Vue, cuando usted va creando cada archivo de Vue me permite a mí crear un HTML y un script, y los scripts siempre van abajo, siempre van a ir ahí. Entonces ellos siempre no tienen organizada esa estructura de esa manera. Bueno, entonces acá vamos a ver que lo primero que nos decía JavaScript es que yo puedo crear variables de tipo let, ¿cierto? Por ejemplo, nombre, y también puedo crear variables de tipo var, por ejemplo, apellido, ¿sí? Y voy a dejar primero var porque primero fue var que let. Es curioso, pero voy a dejar aquí el nombre para que sepamos que es como la primera variable, y let vamos a dejarla de tipo apellido. ¿Listo?
Entonces vamos a decirle acá que el nombre, la variable nombre va a ser Juan. Y el apellido va a ser, por ejemplo, Sánchez, ¿cierto? Entonces ahí están dos variables, común y corriente. A lo que hemos visto en algunos programas, lo único es que no tenemos que decirle qué tipo es, sino que él automáticamente define el tipo dependiendo del contenido que tenga. Y si no tiene todavía un contenido, pues me va a decir que todavía, pues digamos, no tiene como, está indefinido, mire. Incluso acá me alcanza a mostrar y me dice que es de tipo string. Recuerden que, bueno, para los que de pronto todavía no hemos visto nada en inglés, un string es una cadena, ¿cierto? Es un código en cadena. Entonces ahí están un string, cadena. ¿Listo? Ahora, la pregunta como más importante en este momento, ¿qué diferencia hay entre crear una variable de tipo var y de tipo let? Bueno, lo que pasa es que al principio cuando JavaScript funcionaba, ¿cierto? Todas las variables se crearon de tipo var. Todas las variables son de tipo var. O sea, la forma de crear antes todo tipo de variable era de tipo var. Pero entonces, cuando ya, digamos, pasó el tiempo y empezaron a mejorar el lenguaje, se dieron cuenta de que var tenía una connotación incorrecta en cuanto a su forma de crear variables. ¿Listo? Espérenme un momento, acá hago una consulta. Entonces, ¿qué pasa? Que var, bueno, para los que se acuerdan, nosotros hemos creado algo que se llaman funciones, ¿cierto? Entonces, cuando usted crea una función, voy a poner acá una función llamada prueba. Cuando yo creo una función, ¿cierto? Nosotros, incluso eso lo vimos la última clase con el grupo nuevo. Nosotros mismos, yo les explicaba el tema de la función, que son como pequeños subprogramas, ¿cierto? Que pues digamos que van comunicándose con el programa principal. Pero también yo les decía que entre el programa principal, que en este caso sería este, y mi función, la única forma que yo tengo de comunicarme es por medio de los parámetros que yo define en la función. O sea, por ejemplo, acá yo le puedo decir a él nom y app, ¿cierto? Y son dos parámetros que yo estoy definiendo en este momento, ¿sí? Mire que acá me dice que los parámetros son de tipo cualquiera. Y cuando yo llamo a la función prueba, él me pide que le debo de pasar dos variables de tipo cualquiera, ¿sí? Por el momento, digamos, colocamos cualquiera. Entonces yo le digo a él, le va a pasar el nombre y le va a pasar el apellido, ¿sí? Entonces ahí yo me estoy comunicando con la función, o sea, yo le estoy enviando estos datos a la función y pues la función internamente tiene un funcionamiento por acá, pues que en este momento no me interesa saber muy bien qué es lo que hace, ¿cierto? Entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que hacer ese proceso, ¿sí? Yo tengo que hacer ese proceso. ¿Qué pasaba con var? Una de las razones por las cuales var, digamos, tenía digamos, algo incorrecto, era que yo podía desde la función, básicamente, sin pasarle ningún parámetro, llamar al nombre. Podía imprimir acá el nombre, puede hacer una especie de print, aunque creo que esta no es la función que es correcta, pero digamos que sea un print de nombre, ¿sí? Sin necesidad de dárselo pasado, sin nunca haber llamado a la función. Entonces, esas es de las cosas que él me permite, ¿cierto?, trabajar. Pero si yo intento acá imprimir apellido, ¿cierto? Vamos a ver, bueno, si ahí me la toma de tipo string y aquí tipo var. Pero entonces a lo que voy es que no tiene como ese respeto, digámoslo así, o no respeta las reglas de pasarle un parámetro. Entonces las variables var, ¿sí?, digamos que son de accesibilidad global, o sea, yo las puedo invocar desde cualquier parte. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hubo un error porque JavaScript pues fue mejorando un poco más al tema orientado a los objetos, orientado a objetos, y obviamente reorganizaron mucho esas cosas. Entonces se dieron cuenta que, pues como les decía, las variables de tipo var tienen ese error, tienen ese problema. ¿Cuál fue la solución? La solución no era quitar el var. ¿Por qué? Porque si quitaban las variables de tipo var, o sea, quitaban, decían ya de aquí en adelante no sirven, no tienen validez,
puede pasar que muchos scripts antiguos dejaran de funcionar, ¿sí? Como acá no hay una actualización, aquí no es que JavaScript cambió, porque pues obviamente JavaScript mantiene también actualizando, no quiere decir que entonces yo tenga que descargar algo para actualizarme o algo por el estilo, no, porque eso ya lo hacen son los navegadores son los que miran si soportan o no X o Y versión de JavaScript, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, si ellos decían, no, pues de aquí en adelante todas las variables var ya no tienen, digamos, validez, automáticamente, pues muchas páginas que dependen de JavaScript, muchas veces incluso, porque digamos, es algo que pasa también, hay muchas plataformas que tienen una versión muy antigua de JavaScript, ¿sí? Pues, estoy hablando de una versión de hace, no sé, 15 años, 20 años, y ellos nunca la quieren cambiar. ¿Por qué? Porque es de pronto una plataforma muy robusta, que les funciona, que nunca han tenido problemas, entonces pues no se ponen a ponerse en actualizar. Entonces, ¿qué pasa si de un momento a otro deja de funcionar eso? Que incluso JavaScript ha quitado cosas, pero pues algo como el tema del var, pues debe ser, digamos, es mucho más complejo, mucho más delicado que otras cosas que ya dejan de tener validez, ¿sí? Entonces, ese es el problema con las variables de tipo var, que son de ámbito global, o sea, yo puedo ubicarlas, ¿sí? Digamos, desde cualquier parte. Entonces, para darle solución a eso, crearon variables de tipo LED, que como le digo, pues respetan más el ámbito. ¿Qué se recomienda siempre trabajar con las variables de tipo LED? Las variables de tipo var, pues para digamos, programas o codificación nueva, pues obviamente no es correcto trabajar con una variable de tipo var, sino una variable de tipo LED. ¿Listo? Entonces, es un primer punto que hay que tener en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a revisar acá. Sigamos, entonces, esas son las variables. Ese punto es importante siempre ampliarlo, porque pues es algo que es clave, ¿no? Entonces, bueno, y las constantes, pues ya sabemos que las constantes pues son un valor exacto que no se puede cambiar. Aquí en JavaScript hay algo, digamos, muy interesante también con las constantes, ¿de acuerdo? Que cuando veamos más adelante el tema de los arreglos, de los arrays, ¿cierto? De los arreglos o matrices, los arreglos acá se crean o también es recomendado crearlas de tipo constante. Y es curioso porque usted dice, bueno, ¿cómo así que un arreglo de tipo constante? Cuando decimos que un arreglo es de tipo constante, quiere decir que, pues, o sea, la regla es que una constante no cambia, ¿no? Entonces, como yo crear un arreglo de frutas, ¿cierto? Mango, pera y banano, y el arreglo de tipo constante pues tiene esos tres valores. Digamos que yo los logro crear y les creo el arreglo y les pongo esos tres valores iniciales. Entonces uno piensa que al ser constante, porque eso es lo primero que uno, digamos, cree que pasa, dice uno, no, pues entonces esos arreglos uno no los puede volver a modificar. Por ejemplo, la última fruta que es banano, pues ya no la puedo cambiar, ¿sí? Entonces realmente no es así. Realmente la constante no, digamos que no afecta la información interna, digámoslo de alguna manera. O sea, un arreglo de tipo constante no afecta la información que va por dentro. La información por dentro sí es variable, o sea, sí puede variar, sí va cambiando. Pero a lo que hace referencia con un arreglo constante es que su estructura no cambia. ¿Qué digo? ¿Qué hago? O sea, ¿qué quiere decir con su estructura? Quiere decir muchas veces con el tipo de dato que se está guardando y a veces también con el tamaño del arreglo, que ese también puede cambiar por otras maneras, pero digamos que digamos, al ser arreglos de tipo constante, lo que hace es como blindar la estructura del arreglo, más no lo que contiene de información. La información sí puede variar, pero la estructura como tal, digamos que se blinda y no se puede guardar. Si usted le dice a él, créeme un arreglo de 5 espacios y usted lo crea como constante, él le va a respetar que solamente sean de 5 espacios, ¿sí? Pero si usted crea un arreglo de tipo LED, la estructura puede cambiar. Entonces usted le dice 5, pero después usted puede decir que sea de 10 y él lo puede estar cambiando. ¿Listo? Entonces esas son como las pequeñas cositas que hay que tener en cuenta
¿cierto? Miren, por ejemplo acá, algo de lo que les decía, más o menos var fue, pues digamos, usado generalmente desde el 95 hasta el 2015, y en el 2015 es donde hubo más como una cambio, ¿cierto? O una introducción de lo que son las variables de tipo LED y constantes digamos, en versiones de JavaScript. Acá dice que, digamos que var, ¿cierto? Bueno, sí, no se usan en versiones antiguas, o se usan, pero en versiones antiguas. Espérame a ver qué es lo que dice acá. Ahí dice que la palabra clave var solo debe utilizarse en código escrito para navegadores antiguos, o sea, lo que les estaba escribiendo, les estaba diciendo hace un momento, ¿sí? Entonces var tiene como soporte en versiones viejas, obviamente porque no se pueden quitar porque pues obviamente causaría muchos problemas en mucho software, pero la idea es que del 2015 de acá pues se introdujo crear variables de tipo let y constantes. ¿Listo? Entonces aquí está, y aquí está la creación de constantes y ejemplos. Bueno, ahí está. Pueden averiguar un poco, les dejo para que ustedes averigüen un poco el tema, se empapen, perdón, un poco más en el tema de que es las variables var, las variables let, que les quede muy claro eso. O sea, es importante que comprendan muy bien cuál es la diferencia y por qué se tiene que usar let ahora en adelante. Lo que les decía, las constantes pues se usan como por ejemplo en arrays, ¿cierto? Por su estructura. Bueno, no más por aquí, ya sería nada más. Bueno, dice que JavaScript pues es case sensitive. Eso significa que, por ejemplo, si yo creo una variable nombre, no la puedo después imprimir por acá como nombre, ¿cierto? Porque para él son dos cosas totalmente distintas. ¿Listo? Se llama case sensitive. Señor Luis, cuéntame. Instructor, aquí en JavaScript también se puede usar print para imprimir, para mostrar por pantalla los resultados. No. Sí sirve el print, pero lo que pasa es que esas impresiones no se muestran en el navegador, se muestran por algo que se llama consola, que es algo que ya pues vamos a mirar, apenas veamos por acá, miramos esa parte, ¿sí? O sea, sí sirve el print, hay otras opciones también para imprimir, pero digamos que no se mostrarían acá. O sea, si yo ejecuto un print aquí y trato de correr esta página, él no me va a mostrar ese print en el navegador. Incluso el navegador no me va a mostrar en ese momento absolutamente nada, está totalmente en blanco. Esa información, ¿dónde se va a ver? Todo lo que yo le diga al que imprima. Aquí, bueno, vuelvo y les repito el proceso. Aquí, al darle clic derecho, vamos nuevamente a inspeccionar elementos. Eso ya lo habíamos hecho con CSS y con JavaScript. Él nos va a abrir una ventana, la tienen todos los navegadores, y aquí ustedes ven algo que se llama console, ¿sí? Que es la consola de salida. Entonces, aquí está. Aquí es donde debe imprimirme los valores. ¿De acuerdo? Creo que no imprime nada porque probablemente no estoy llamando a la función. Venga a ver si, aunque no me acuerdo si es print, que hace rato no uso JavaScript, pero digamos que yo lo llamaría Es de esta manera. console.log. Sí, ese es el punto log, pero creo que también tiene print. Entonces miren, aquí estoy llamando a la función, le estoy pasando, o sea, en teoría debería imprimirme, vamos a ver. Entonces vengo nuevamente al navegador con la consola, actualizo. No, print es para imprimir. Miren lo que me abre. Print es para imprimir. Entonces, y print ln creo que es otro. No, pero creo que el ln es para... Vamos a ver. Y si no, pues sí, la que siempre uno usa es ¿cuál? Pues console.log. Esa es otra. Vamos a revisar. No, me dice que no es print ln. Bueno, entonces sí, obviamente la más común es usar console.log. Entonces ponemos acá nom y ap, ¿cierto? Que son las dos funciones, son las dos variables, ¿cierto? Entonces console.log, listo. Ahí Carla lo puso. Muy bien.
Entonces, bueno, actualizamos y miren que no aparece nada. ¿Dónde aparece esa información? Aparece en la consola. ¿Sí ven? En la consola, aquí está apareciendo. Aquí la consola la podemos integrar porque como no estamos viendo tanto tema visual, podemos dejarla integrada. Podemos dejarla aquí abajito, por ejemplo, para poder ver cualquier cosa que se necesite, pues va saliendo acá. Entonces, actualizo y ahí está la función. ¿Listo? Entonces, por ese lado, es la forma en que se imprimiría la información. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces viendo acá la documentación. Entonces ya tenemos el tema de variables, ¿sí? La creación, y mire que acá nos dice que hay varias, incluso muchas veces no se necesita declararlas con let, sino solamente poner el nombre de la variable y él automáticamente la toma. Pero obviamente sí es muy buena práctica decirle al menos let para decir que es una variable que se está declarando por primera vez. ¿Listo? Bueno, ya esto es un tema de variables, aquí con muchas pues explicaciones, formas. Esto por ejemplo es algo que es interesante, es tomar variables, bueno, formas de crear variables, ¿sí? Aquí está. Tocará mirar como los ejemplos para mirar cuál es la razón de ser de esas variables, ¿sí? Esto lo que hace él es tomar, digámoslo así, como el valor anterior, ¿sí? Es como el valor anterior. Ah, no, mentiras. No, es una variable común y corriente. Sí, es una variable común. Es que hay una opción, hay una forma que se puede tomar la variable con eso. Acá digamos que acá nos está diciendo muchas formas de poder definir variables que digamos que tengan una connotación especial dentro de nuestro lenguaje. O sea, crear variables con signo dólar tiene una razón de ser. Crear variables con guiones bajos al principio también tienen una razón de ser, ¿sí? O sea, no es que cambien, sino que es como la forma en que debemos nosotros organizar nuestro código. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, por eso les decía que es bueno que ustedes tomen esto, lo lean con más despacio. Dice, por ejemplo, dado que JavaScript trata el guión bajo como una letra, los identificadores que contienen guión bajo son nombres de variables válidos, o sea, se vale. Y muchas veces en muchas empresas se organizan esas variables como variables de entorno, variables que tengan como una tarea o función distinta que solamente guardar datos. Bueno, eso lo vamos a mirar, listo. Entonces aquí ya nos muestra las variables de tipo let, ¿sí? Aquí nos explican, aquí es donde nos están explicando un poco el tema de digamos la diferencia entre let y var, las constantes. Entonces la constante pues más conocida, el número pi, el ejercicio del número pi. Entonces ahí está cómo se declara una constante. Y pues obviamente no podemos cambiarle el nombre, ¿no? Aquí nos va a generar un error, nos dice acá, porque pues estamos tratando de modificar el valor de pi aumentándole 10 y pues nos va a botar un error. Entonces todas estas cositas son sencillitas. Ya aquí nos muestra operaciones, entonces ya pues tenemos acá operaciones de multiplicar, ¿cierto? De sumar, de adicionar. Mire que son casi que lo mismo que se ha visto por ejemplo en Psein o en LPP, es muy similar. Por ejemplo, sumar, multiplicar, ¿sí? La misma forma con asterisco. Las operaciones aritméticas, aquí nos muestra cuáles son esas operaciones de sumar, restar, multiplicar, exponenciación, división, módulo, incrementar y decremento, incremento y decremento, o sea, que vaya aumentando en uno o vaya disminuyendo en uno, ¿sí? Entonces ahí tenemos las operaciones básicas. La asignación, por ejemplo esto, ¿sí? Entonces por ejemplo esto que creo que no lo han visto ustedes, acá nos dice que hacer eso, esta operación es tomar el número, por ejemplo, y sumárselo a él mismo. O sea, esto es igual a decirle, o acá, por ejemplo, es igual a decir que es x es igual a x más y, o sea, a ella misma más lo nuevo. Entonces es x más, como está antes del igual, entonces a ella misma, o sea, ella misma más lo nuevo que es y. ¿Listo? Entonces es para interpretar. Entonces, por ejemplo, cuando es igual, pues es normal, quiere decir que es esto. Pero cuando es esto, quiere decir que es la variable es igual a ella misma más lo nuevo. Cuando es restando, pues lo mismo, esa variable es igual, o x es igual a ella misma menos lo nuevo.
Multiplicación lo mismo, división lo mismo, módulos lo mismo, ¿cierto? Exponenciación exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces es una forma que generalmente se usa bastante para programar. Casi nunca se ve hacer ese tipo de cosas, sino así. ¿Listo? Entonces el símbolo, pues digamos, el operador antes del igual significa eso. Los iguales, eso también es importante, que pues digamos que no sé si en PCIN se puede ver o en el EPP. Cuando decimos igual igual es cuando estamos haciendo una pregunta, o sea, esto generalmente se usa con el si o con el if. Entonces es cuando decimos que es equivalente a algo, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia de PCIN, creo que en PCIN o en el EPP, pues cuando le decíamos que si un número era igual a otro, nosotros colocábamos un igual, ¿cierto? 5 es igual a 5, entonces sí o no. Acá no, porque cuando usamos un solo igual, lo que le estamos diciendo no es preguntar, sino asignándole. O sea, cuando yo le digo que 5 sea igual a, o x es igual a 10, estoy asignándole ese número 10 a la x. Y se usa un solo signo de igual, porque ese es de asignación. Pero cuando ya usamos dos signos iguales, ya estamos preguntando, estamos diciendo que si es equivalente. Entonces, ustedes siempre van a ver, cuando se hace un if, que vamos a preguntar es de esa manera, que si un número es igual a otro. Pero ¿qué pasa cuando son tres signos iguales? Aquí lo que pasa es que estamos preguntando que si es igual su valor, como dice acá, pero también estamos preguntando que si su tipo de dato es igual. ¿Por qué? Porque en muchas operaciones yo le puedo decir a él que me mire si un número 5, por ejemplo, o sea, yo le puedo preguntar a él que si un número 5 es igual a un número 5 así, ¿sí? De esta manera. ¿De acuerdo? Entonces aquí él me puede decir si es correcto o falso. Podemos decirle acá, vamos a ver si me muestra algo. Son iguales, vamos a ponerle son iguales, ¿cierto? Para los que de pronto no han visto, estos son sí, ¿de acuerdo? De pronto los de la ficha nueva, que todavía no hemos visto ningún término en inglés, entonces eso es un sí, o sea un if. Listo, entonces revisemos acá, vamos a ver si me muestra algo. Me dice son iguales, ¿sí? Ahí alcanzan a ver, dice son iguales. Bueno, ¿y por qué? Pues porque él toma el valor, en ese momento le está tomando el valor más no el tipo de dato. Y para él ese 5 es igual a este 5 que está entre comillas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo le coloco a él triple igual? Aquí no solamente entra a validar el valor, sino el tipo de dato. Y aún así, cuando el valor es exactamente el mismo, el tipo de dato es diferente. Este es un tipo de dato texto, ¿cierto? O string. Y este, ¿cierto? Es de tipo numérico, ¿cierto? Un integer. Entonces acá él me va a arrojar, o no me va a arrojar nada porque no le tengo un else. Simplemente no me va a mostrar ningún mensaje. Mire que el mensaje no existe, no está. Entonces quiere decir que la validación aquí no pasó. Eso es lo que nos está queriendo decir entonces acá la página cuando hablamos de triple igual, que él valida tanto su valor como su tipo. Este pues ya es lo mismo, ya lo hemos hablado, es cuando decimos que es diferente, ¿cierto? Cuando yo le digo 5 es diferente a 5, me dice falso, porque son iguales. 4 es diferente a 100, correcto, son diferentes. Pero entonces pasa lo mismo, cuando se coloca así, pues estamos validando también si es diferente tanto su número como su tipo de dato, ¿listo? O sea que yo puedo poner esto, puedo poner esto para decir 4 es diferente a 100 y él me dice lo primero es que los valores sí son diferentes, pero el tipo de dato va a ser igual, ¿cierto? Bueno, y miren que acá me dice que se trabaja con un OR, acá trabaja con un AND. O sea, ya sabemos la tabla de la verdad, ¿cierto? Que aquí los dos tienen que ser verdaderos para que él me dé verdadero, ¿cierto? Pero acá me dice que con cualquiera de los dos es correcto, ¿sí? Con cualquiera de los dos es correcto. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a él que si 5 es diferente a 20, él me dice son diferentes. ¿Listo? Ahí serían diferentes. Pero estoy preguntando eso.
¿5 es diferente a 20? Me dice sí, es diferente, o sea, es correcto. Esta validación es correcta, entonces me va a mostrar esto. Entonces, revisamos un momento acá. Me dice son diferentes. ¿Qué pasa si yo le pongo dos, digamos, dos signos iguales? Bueno, aquí también sigue siendo diferente. O bueno, perdón, vamos a decirle más bien así. 5 es diferente de 5, me va a mostrar que es falso, ¿cierto? Incluso acá podemos agregarle el falso. Y le va a decir son iguales. Porque en caso, aquí en el caso de que sea falso es porque son iguales. Si es verdadero es porque son diferentes, ¿cierto? Entonces 5 es diferente de 5, falso. Entonces falso se va por este medio. ¿Listo? Entonces revisamos, me dice son iguales, o sea, se fue por el lado del falso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo le coloco así? Que es lo que me está diciendo ahí la documentación. Entonces si se coloca de esta manera me muestra, bueno, sí sigue siendo iguales, porque está tomando una de las dos, está tomando tanto esta, ¿cierto? O la otra. En este caso es, digamos, es falso en ese sentido, en este primer punto. Perdón, sí, es diferente en este primer punto. Y en el tipo, pues digamos que sí son iguales. Entonces, él valida por uno de los dos. ¿Listo? ¿Cómo haría para que diga que son diferentes? No sé, no, pero así también daría igual. Ahí también daría son iguales. Bueno, espérenme, revisamos. No, son diferentes, perdón. ¿Sí? Ahí son diferentes, entonces mire. Son diferentes pues porque los valores son distintos y los tipos de datos son distintos. Sí, tiene razón. Entonces, en ese caso, es válida la esta. Bueno, este ya lo conocemos, mayor, menor, mayor igual, menor igual. Y este es un operador ternario. El operador ternario lo vamos a ver más adelante. Yo no sé si más adelante esté por acá. Pero un operador ternario es hacer esto mismo de forma, digámoslo así, yo a veces lo llamo como un if horizontal, digámoslo así. ¿Sí? Yo lo llamo como un if horizontal. Un operador ternario es para hacer básicamente un if, pero sin tanta estructura. ¿Listo? Se llama operador ternario. Espérenme, buscamos acá un ejemplo de operador ternario y lo miramos de una vez. Entonces miren, el operador ternario sería de la siguiente manera. Vamos a hacer uno más fácil acá para que no nos confundamos. Vamos a preguntarle que si 5 es mayor a 10. Entonces vamos a decirle, perdón, si es menor. Entonces le vamos a decir acá algo muy sencillo, le vamos a decir si es menor. Y acá le vamos a decir es mayor, ¿cierto? O es mayor o es menor. Así. Espera que aquí se me fue. Así, ¿cierto? Entonces si 5 es menor a 10, pues va a decir que es menor. Y si el número que está acá es mayor, pues decir que es mayor. Aquí obviamente por lógica me dice que es menor, ¿no? Revisemos de todos modos. Ahí está, es menor. ¿Cómo hago entonces un operador ternario para hacer esa misma operación? Entonces el operador ternario es preguntándole lo siguiente. Le puedo decir a él que si 5 es menor a 10, ¿cierto? Entonces aquí es donde entra el operador ternario, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí le estoy diciendo, ahí estoy como digámoslo así, separando el bloque de la pregunta. Después del signo de pregunta iría el bloque correcto, o sea, este bloque. Entonces yo le puedo decir a él, bueno, aquí por ejemplo, yo le puedo decir let resultado, así. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que guardar un texto, es menor. Y el bloque falso lo separo, o sea, para saber que empieza el bloque falso, este mismo, lo separo con 2 puntos y le digo es mayor. Entonces después de eso yo le puedo decir a él que me imprima el resultado. Entonces esto es un operador ternario. O sea, lo que él hace es validar
ojo, validar, y él aquí me arroja un resultado que se guarda acá, o me arroja este resultado si se guarda acá. Todo depende de qué, de la validación. No sé si aquí yo puedo hacer console directamente, el console.log, tocará mirar, pero digamos inicialmente sería de esta manera. Entonces, mire, ahí está nuevamente, me dice que es menor. Entonces ese mensaje lo está imprimiendo este. El primero es este y el segundo es este. Si yo le coloco acá 20, entonces me va a decir que acá es mayor, ¿sí? Es mayor. Entonces ahí está. Voy a revisar si se puede, porque como le digo, esto es como cosas de ir mirando. Vamos a ver si se puede. Yo creería que sí. Es menor. Y acá es mayor. Voy a ponerle un puntico al final como para identificarlo de este mensaje, ¿sí? Para ver que es diferente a este. Vamos a revisar si deja. Sí, mira, ahí está, es mayor con el puntico. Entonces también se puede, ¿no? También se puede hacer esta operación. Entonces el operador ternario es básicamente este if, pero en una sola línea de código, ¿sí? Entonces va la condicional, que es esta misma. Después del signo de pregunta, que es el operador ternario, va al bloque correcto y el bloque falso, o el espacio en caso de que sea correcto y el espacio en el caso de que sea falso. Entonces esto es un operador ternario, ¿listo? Bueno, sigamos revisando. Bueno, eso ya son comparaciones, ejercicios de comparaciones, concatenaciones también, aunque este no es concatenar, así concatenación. Entonces se usa el más, similar a lo que se hace en Pseint, ¿sí? Bueno, esto es ya signo de AND, OR y NOT, mira, ahí están, ¿sí? El NOT pues es el que hace negación, ya lo usamos por acá, ¿cierto? Cuando usamos acá negación. AND se usa con doble ampersand y el OR se usa con doble guión. Estos no sé bien cómo se llaman, tienen un nombre, pero son como doble guión, ¿cierto? Entonces ahí está. Bueno, aquí me muestra algo muy interesante. Aquí me muestra dos funciones que son muy buenas para revisar lo que es de dónde proviene una variable, que es esta, y el tipo de dato que él tiene asignado. Se llama typeof y el otro se llama instanceof. El primero me retorna el tipo de dato de una variable. El segundo dice que me retorna, en caso de que sea correcto, de dónde viene ese objeto. Esto ya es cuando se trabaja con orientado a objetos en JavaScript, ¿sí? Una función o algo, pues usted puede decir de dónde proviene. Recuerde que cuando hablamos muchas veces de programación orientada a objetos, hablamos de clases, ¿no? Que ya todos los que están acá presentes pues lo han visto, todo el tema de clases. Entonces recuerden que dentro de clases existe algo que se llama una herencia, ¿cierto? Hablamos de herencias. Entonces muchas veces yo les decía a ustedes, una clase pues digamos hereda a otra y esa clase hereda a otra, así sucesivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues aquí lo que muchas veces nos dice es como decir, bueno, ¿de dónde proviene, no? ese objeto? Recuerden que un objeto es una instancia de una clase, es como una copia. Entonces muchas veces yo, digamos de esta manera, puedo saber de dónde proviene, de qué clase proviene ese objeto, ¿cierto? O sea, como esa jerarquía que se muestra. Entonces eso es lo que me muestra acá por medio de Steinsoft. Ya el typeof return lo que él hace es devolverme qué tipo de dato es. Por ejemplo, yo quiero saber esta variable de qué tipo es. Entonces yo le puedo decir a él acá. Si quiere borramos un poquito este código para que no sea tan extenso. Y aquí vamos a hacer dos pruebas. Vamos a hacer una prueba acá, vamos a decirle que me imprima, pero le vamos a decir que typeof, que me imprima nombre, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de dato es nombre? Quiero que me imprima el tipo de dato. ¿Listo? Y vamos a hacer exactamente la misma línea acá adentro. Que me imprima no, ¿no? Así. A ver qué me muestra en cada uno. ¿Listo? A ver si cambia o es diferente. Bueno, en los dos son string. Mire. Entonces él toma, a pesar de que aquí el tipo de dato es cualquiera, él permite cualquiera. ¿Listo? Creo que acá uno puede decirle a él que el tipo de dato, no se puede.
pero creo que sí hay una forma de decirle que solamente me acepte un tipo de dato. Voy a revisar muy bien acá. Pero miren que él me muestra entonces que el tipo de datos es de tipo string, ¿sí? Ahora, lo que yo les decía con las variables, yo puedo después tomar una variable de estas, por ejemplo nombre, ya no necesito ponerle let porque let es como para definirla, y le puedo decir que el nombre sea letra, un número, perdón, 50, ¿sí? De esta manera. Entonces aquí me tiene que imprimir, aquí ya podemos, si quiere le dejamos el comentario para que no me imprima nada la función, y vamos a ver entonces qué pasa acá. Aquí me debería imprimir string, pero acá me debería imprimir otro tipo de dato, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy cambiando el valor a la variable nombre. Entonces revisamos y me dice que uno es de tipo string, el otro es de tipo numérico, o sea un integer o número, sí, de tipo numérico. ¿Listo? Y así sucesivamente yo puedo ir cambiando los tipos de datos. Entonces, de esta manera, esto me permite a mí, esta función me va a permitir a mí validar muchas veces si el tipo de dato que alguien escribe es un texto, es un número, por ejemplo en un formulario, ¿cierto? En los campos, aunque ya el HTML ya tiene mucha forma de validar, pero obviamente también es recomendable hacer una validación desde el lenguaje, por ejemplo, como JavaScript. ¿Por qué? Porque digamos, la validación que a veces se hace en HTML es muy editable, se puede llegar a modificar. Si alguien sabe cosas básicas de programación, puede llegar a modificar la validación que trae un HTML, que es muy básica. Pero aquí ya es más difícil llegar a modificar esta validación, ¿sí? Entonces, muchas veces se recomienda eso. Entonces, si alguien escribió en el nombre, por ejemplo, un número, entonces ya con eso puedo saber si el tipo de lo que la persona escribió, de qué tipo es, y así poder decirle no, ese nombre es incorrecto o es correcto, bueno, lo que sea, ¿sí? O sea, puedo validar su tipo de información. Entonces, por ejemplo, el type of es muy bueno para ese tipo de cosas. ¿Listo? Bueno, ya tenemos acá más ejemplos de operadores, ¿cierto? Acá tenemos otra palabra nueva, se llama alert. ¿Qué es un alert? Un alert, aunque casi no me gusta trabajarlo, es un mensaje que sí sale en el navegador, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo cambiar aquí la consola por un alert. Entonces yo le puedo decir a él, bueno, que me imprima el tipo de dato de nombre, lo mismo que habíamos trabajado ahorita, pero cambio el console.log por alert. Este casi no me gusta usarlo porque va a ser lo siguiente. Me va a mostrar una ventana acá, ¿sí? Entonces mire que acá me muestra que es de tipo numérico, me dice number, ahí está. Pero ¿qué pasa? Que pues obviamente algo que sucede con el alert es que él detiene la ejecución del script, o sea del código, la detiene ahí, ¿sí? La detiene. O sea, quiere decir que si yo acá quiero imprimir por consola, o vamos a ver, si quiero imprimir por consola un, no sé, esos guioncitos que me está mostrando aquí el Tab Night, ¿cierto? Entonces, si actualizo, miren que el guioncito todavía no sale. ¿Por qué? Porque él ha detenido aquí la ejecución del script, o sea, ahí en esa línea se detuvo, acá. ¿Cómo hago para que siga? Tengo que darle a aceptar y ahora sí me va a mostrar o continúa con la ejecución del código. Entonces no me gusta en ciertos casos, o en ciertos casos sí, eso dependerá, porque pues tiene que uno estarle dando a aceptar. Entonces imagínese usted tratando de imprimir aquí muchas variables y usted le aceptar, además que no queda como acá, ¿listo? Entonces esa es otra, digamos, otra forma de imprimir. El alert se usa más que todo, pues obviamente para mensajes que se le pueden dar a un formulario, ¿no? Error, el tipo, por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita. Validar el tipo de datos, decir el tipo de datos es incorrecto, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle acá, vamos a hacer la unión de muchas cosas que hemos visto ahorita. Por ejemplo, un alert. Voy a decirle aquí que si nombre, que es la variable, es igual type of, no, mentiras, es type of nombre. El type of también se puede usar con paréntesis, string,
ternario, si el tipo de eso es igual a nombre, entonces vamos a decirle acá nombre correcto. Y si no, vamos a decirle nombre incorrecto. Algo simple, ¿no? Entonces, mire que acá estoy usando, en un pequeño ejercicio, estoy usando todo lo que hemos visto. Un alert, estoy validando o le estoy diciendo que me devuelva el tipo de dato de la variable nombre y le estoy diciendo que si es igual al string, ¿cierto? Al string que es el que me muestra acá, mire, al tipo string. Si es correcto, o sea, si son iguales, me va a decir nombre correcto, o sea, en el campo, supuestamente, entre comillas, ha puesto en un campo, o sea, que es representado en este momento por esta variable, ha puesto un nombre a una persona, entonces me va a decir nombre correcto. Pero si esta validación es incorrecta, que ya sabemos que va a ser incorrecta, entonces me va a mostrar nombre incorrecto, o sea, esta parte. Entonces miren que aquí en esta pequeña línea hemos usado todo lo que acabamos de ver: alert, type of, operador ternario y pues validación también por ahí. ¿Listo? Entonces revisemos qué nos muestra. Me dice nombre incorrecto, ¿sí? Ahí está, nombre incorrecto. Listo. ¿Qué pasa si le quito esto? Comento, porque acá arriba tengo el nombre, tengo el nombre puesto. Entonces volvemos a actualizar y me dice nombre correcto, ¿sí? Entonces ahí está la unión de todos los ejercicios, bueno, todo lo que hemos visto en este momento en una sola línea. Bueno, revisamos a ver qué queda por ver la parte de operadores. Listo, aquí ya termina la parte de operadores. Aquí vuelve mi tema aritmético, bueno, lo va desglosando, esto también ya se puede saltar. Ahí está el tema, aquí ya muestra ejemplos de incremento, decremento, con sus respectivos ejercicios, si ustedes quieren verlos, ¿cierto? Miren, acá hay un ejercicio muy sencillito de decremento, y ahí me muestra que la variable iniciaba en 5 y pues le hice un decremento y pues ya pasó a valer 4. ¿Listo? Entonces, es muy bien explicado todo, miren, de multiplicar. Bueno, acá ya usa una clase que se llama match.pow, match y digamos que ¿cómo es? Sí, una clase match y una función pow, que es de la clase matemática, de todo lo que tiene que ver con la clase matemática. Entonces aquí está el otro ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí como le digo hay muchas cosas de matemáticas. Después está acá asignaciones, miren, más explicación de asignaciones, ¿de acuerdo? Incluso pues unas, digamos, como más complejas. Ahí está. Tipos de datos, entonces aquí hablan de los tipos de datos que existen en JavaScript. Entonces está el string, el numérico, el big int, que es como un número más grande numérico, booleano, un defined. Un defined es cuando creamos una variable y no le decimos qué es, ¿sí? Nulo, ya hemos hablado de nulos con algunos. Nulo no es que es, digamos que es un tipo de dato que no es ni cero ni es espacio, es nulo. Porque en programación un cero es un cero, un espacio es un carácter. Símbolo, que casi no he visto, y objeto, que eso ya es cuando hablamos de programación orientada a objetos. Bueno, aquí hay todo el tema de las clases, de los tipos de datos. Aquí les van a mostrar muchos ejemplos. Como les digo, recomiendo que ustedes saquen tiempo y vayan leyendo esta documentación, ¿sí? Funciones. Entonces acá ya empieza a mostrarme cómo se crea una función. Ya lo hemos visto, ¿no? Y aquí cabe recalcar que lo que estábamos viendo con el grupo nuevo el jueves, y que obviamente sirve también de, digamos, para recordar los otros grupos. Las funciones, existen dos tipos y son funciones que retornan o no retornan, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, esta función prueba, puedo retornar o no puedo retornar. Entonces yo le puedo decir acá que me retorne, por ejemplo, yo le puedo retornar nombre o nom, así. Bueno, ahí se me fue un poquito más ape, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes, bueno, cuando hay una función, voy a dejar esto por acá comentado. Cuando hay una función, yo les decía a ustedes que cuando la función retorna, perdón, desde el programa en que lo estoy llamando, aquí estoy llamando a la función, ¿cierto? Mira, aquí estoy llamando a prueba. Este retorno tengo que recibirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces tengo tres formas. Mire, aquí incluso me muestra la estructura. Me dice que recibe dos parámetros cualquiera
y que el retorno es de tipo string. ¿Por qué sabe que es de tipo string? Porque él ya sabe que esa estructura es string, ¿sí? Entonces ahí me está mostrando. Entonces ya sabemos que si la función está retornando, yo puedo guardarla en una variable, por ejemplo resultado, ¿cierto? Y después de esa función, digamos, pensemos que la función está por allá abajo, no, por allá abajo se pone la función, entonces no pensemos en ella, sino pensemos acá en el código principal. Entonces yo le digo a él, imprímame, por favor, lo que es resultado. ¿Listo? La variable de resultado. Esa es una de las formas, ya lo hemos visto, ya lo hemos practicado. Entonces aquí está y me dice que con su respectivo espacio, mire que aquí hay un espacito, entonces ahí está el nombre concatenado. ¿Listo? Ahora, otra forma también que tengo para que esa función me retorne algo que es, incluso aquí, esto me lo puedo ahorrar. También ya lo hicimos el jueves. Esto yo me lo puedo ahorrar y puedo directamente decirle que me imprima lo que me responde o lo que me retorna la función prueba. ¿Listo? Va a ser exactamente la misma tarea. Bien, ahí no cambió nada. Otra forma también es haciendo un if, pero en este caso digamos que no iría mucho al caso porque el if me tocaría decirle que sí es igual a Juan Sánchez, entonces como que no tiene lógica. Y ahí están las tres formas: imprimiendo un mensaje, guardando en una variable o con un if. Serían todas las tres. Entonces las funciones pueden retornar o no pueden retornar. La primera vez que puse aquí la función, si se acuerdan, no tenía retorno, solamente hacía una operación. Ahora, yo desde la función estaba imprimiendo, es totalmente válido, pero lo que está imprimiendo no estaba teniendo comunicación con mi código principal, que es distinto. ¿Listo? O sea, yo puedo imprimir, digamos acá, yo le puedo decir a él, claro, imprímame directamente desde acá, imprímame esto, imprima esto, ¿sí? Imprima esto y él lo va a hacer. Entonces, si yo acá quito que imprima, solamente llamo a la función, también me va a mostrar exactamente el mismo resultado, ¿sí? Pero esta impresión, este texto ya se está haciendo desde aquí. Y acá, si yo quisiera, no sé, quisiera aumentarle el otro apellido, no puedo, porque ya no, o sea, me tocaría con las variables de acá. Pero la operación que él hizo acá, lo que él hizo acá, ya no tengo forma de tenerlo acá, ¿sí? Porque no me está retornando nada. Entonces, aquí no tengo comunicación de qué es esto, no tengo forma de hacerlo. Para eso es el retorno, ¿sí? Bueno, yo creo que con eso vamos a mirar ya bueno, aquí lo que les decía, retornar, la función de retornar, ¿sí? Los parámetros, mire que se puede retornar muchas cosas, ¿sí? Aquí pues se está recibiendo lo que les decía, aquí se recibe como la respuesta de esa función. Digamos que es una función para convertir grados Celsius a Fahrenheit. Aquí está. Las variables locales, entonces, ¿qué significa una variable local? Significa que yo acá, dentro de la función, puedo crear una variable que es solamente para esto. Por ejemplo, result es igual a num más app, ¿sí? Entonces aquí yo puedo imprimir result. Pero si yo trato desde acá, no sé, puede ser aquí, trato de imprimir ese result, esa variable result la trato de imprimir desde acá, él me va a decir que no existe esta variable, me va a dar un error. Mire, ahí me dice result is not defined, no está definida esa variable. ¿Por qué? Porque es una variable que solamente funciona acá, solamente existe acá. Por eso se llaman variables locales dentro de la función, solamente existe acá. ¿Listo? Y obviamente sí me está imprimiendo el resultado, pero pues eso es algo ajeno a lo que estoy pidiendo aquí que haga, que me imprima la variable resultado, que solamente existe acá. Y ese es el problema con el var. Creo que si pongo var acá, a ver, si pongo var acá, puede que sí me deje. Vamos a ver si es eso. No me dejó. Pero bueno, algo así es el error del var o el problema con el var, ¿sí? Creo que la variable var es así, espérenme, a ver si me acuerdo. Var, la creo acá, digamos, la creo vacía. Y acá le digo result, así.
Si quiere quitamos esto para no confundirnos tanto. Así. ¿Sí? Sería ahí. ¿Qué estoy haciendo? Concentrémonos aquí en estos dos fragmentos. Estoy llamando a la función, o sea, le estoy pasando los valores. Y después, incluso, bueno, acá puedo dejar esto antes. Después de... Esperen, que se me pegó esto. Ya. Después le digo acá que la variable result sea igual acá. Pero acá hay un pequeño problema, que esta variable result, ¿dónde está? ¿Está definida acá? Porque, como ya sabemos y lo que les he explicado a ustedes, esto es un código como si fuera algo aparte, algo que existe en otro lado. ¿Sí? Entonces, revisemos a ver qué me arroja. Aquí debería arrojarme un error, me debería decir lo mismo que me mostró ahorita, me debería decir que esta variable result acá, en la línea 31, me debería decir variable result no existe. Entonces, revisemos. Así como me decía acá en la línea 26. Actualizamos y miren que no pasó nada. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasó con la variable? Que él desde la función puede, como les decía, es el problema que existía. Pues entonces básicamente no usamos parámetros porque tengo como una comunicación directa, ¿cierto? Como un atajo. Pero si yo paso esto al let, vamos a ver, debería ahorita sí arrojarme un error. Ah, no, pero no me arrojó error. Result, vamos a imprimir acá. Result. Ah, bueno, sí me lo dejó también igual. Curioso. Ah, bueno. Pero, no, espérenme porque falta. Acá hay un pequeño cambio. Espérenme, devuelvo. Va. Ya sé qué voy a hacer. Voy a decirle acá que me imprima result. ¿Listo? Para volverles a explicar. Acá le voy a decir a él, no sé, nombre, apellido. Así. Vamos a ver. Debería imprimirme, incluso vamos a quitar este comentario, esto vamos a comentarlo. Debería imprimirme acá nombre y apellido. Nombre y apellido, ¿cierto? Ahí estamos bien. Ahí está. Pero si lo pongo como let, ¿cierto? Ah, sí, pero ¿por qué sigue imprimiendo? No debería dejarme imprimir acá. Puede ser porque eso está en el programa, digamos en el código principal como general de acá. Pero la verdad no debería dejarlo. Me toca como también revisar esa parte para complementarles de pronto la próxima clase, reforzarles. Él acá no debería dejarme imprimir ese result porque en teoría es del código principal. ¿Listo? Ahí lo dejamos para que lo revisemos todos, por favor. Sí, bueno, ya más o menos tengo la idea de por qué es. Dejemos acá, porque aquí ya empieza el tema de objetos, digamos que hay más cositas. Entonces podemos dejar acá. Ya de aquí en adelante pues empieza un poco más de programación, el tema ya de conocer, por ejemplo, toda la estructura de objetos, tanto de los objetos normales como el de tipo string, como de tipo numérico, como de los arreglos. Aquí ya entramos a trabajar con los arreglos. Y aquí pues ya iría lo inicial, que es el if, el switch, el for, ¿sí? Todo ese tipo de cosas ya irían acá. Vamos revisando en el orden, vamos revisando en este orden para ir trabajando. Algo antes de irnos es lo siguiente. Algo muy interesante que tiene JavaScript es que yo desde aquí también puedo, digámoslo así de cierta manera, programar, ¿sí? Si ustedes ven todo esto que hemos trabajado acá, pues obviamente está en el código, pero yo desde aquí también puedo hacer código. O sea, yo puedo decirle let, por ejemplo, edad igual a 50, ¿sí? Y le puedo decir acá, por ejemplo, que me imprima edad, y me está imprimiendo 50. Puedo hacer todo lo que hemos hecho, digamos, aquí en el... Acá puedo crear, puedo preguntar, puedo crear funciones también,
También puedo crear acá una función, por ejemplo, saludar, ¿sí? Yo le puedo decir acá console.log hola, ¿sí? Ahí está la función. Creo que me faltó un paréntesis. Función, sí, la embarré acá. Aquí es log y acá cierro. Listo. Ahí está. Y ya puedo llamar a la función saludar. Ahí está saludando, ¿sí? Entonces, desde acá yo también puedo manejar datos, puedo manipular los datos para ver qué es lo que me está mostrando. Puedo saber, por ejemplo, type of de, por ejemplo, nombre. Mire, me dice, incluso a veces, muchas veces pasa eso, ¿no? Me muestra antes de cerrar o antes de ejecutar, me muestra el resultado. Apellido, mira, ahí está también, ¿sí? Entonces, yo desde acá también puedo trabajar. Obviamente desde aquí no queda guardado nada, ¿no? Esto es más como para manipular los datos. Igual como hacíamos con CSS, que podamos manipular ciertas cosas. Entonces, es otra forma también que me permite a mí complementar toda la parte de JavaScript. Bueno, ya en conclusión, muchachos, esta es la primera parte. Digamos que la primera parte de JavaScript es conocer un poco el lenguaje, conocer cómo es la estructura de los códigos, las condiciones, pero obviamente la idea es llegar a la parte del DOM, que es muy interesante, donde entramos a manipular los datos de una página web. ¿Listo? Y obviamente después empezamos a manipular, empezamos a mirar cómo capturamos esa información para poderla enviar a un backend, ¿sí? Entonces, digamos que ese es como el orden en que vamos a manejar. Por el momento, pues es conocer JavaScript, mirar cómo podemos trabajar con esto, mirar que no es tan lejos de lo que es muchas veces Psaint o LPP, no es tan lejos de ese lenguaje, ¿cierto? O ese lenguaje, perdón, no es tan lejos de como es JavaScript. Y pues es solamente ir practicando. Ya tienen forma de cómo documentarse en acá por medio de la página de W3 School. Ahí pueden seguir una estructura. Incluso acá estamos viendo la documentación, pero por acá hay tutoriales, ¿sí? O hay ya, digamos, ejercicios que los llevan a usted digamos, a ir conociendo el lenguaje, ¿sí? Yo me estoy yendo por el lado de la documentación, pero hay como una especie de tutoriales o cursos que ustedes pueden seguir acá para ir aprendiendo. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, señor. Ahora No, profe, hasta el momento está todo bien. Listo. ¿Qué tal les pareció JavaScript? ¿Qué tal les parece? Pues se ve sencillo. Bien. ¿Qué dice Oscar? No, pues, siempre queda uno ahí como enredadito, pero como siempre, es con la práctica es que uno aprende a manejar todo eso. Exacto, muy bien, Oscar, es muy buen aporte. Bueno, ¿alguien alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces no siendo más, muchachos, nos hablamos el día jueves. Dentro de 8 días nos volvemos a ver para continuar con JavaScript. Créanme que ese tema tiene bastante de qué aprender y también pues obviamente bastante de qué practicar. Entonces sí les encargo por favor que saquen tiempo, repasen de pronto lo que hemos visto hoy para pues obviamente ir reforzando todo el conocimiento. Bueno, entonces no siendo más, nos hablamos el día jueves, muchachos. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp, puede ser. Yo estaré atento. Bueno, feliz noche, muchachos, que estén bien. Buenas noches, muchas Gracias, gracias, profe. profe. Bueno, chao. Feliz Muchas noche. gracias, Listo, profe. profe, muchísimas gracias. Bueno, ustedes, muchachos, que estén bien.